Voy a presentar a nuestro estimado amigo Meshan. Voy a leer un poco de dónde está, dónde lo podemos ubicar a Meir, con su excelente trabajo que está haciendo en las redes sociales. Es comunicador social, periodista, egresado de la Universidad del Valle. Actualmente vive en Colombia. Trabaja para la organización educativa Terio Herrera y es director del grupo Niños Forjadores de Paz, OED. También es administrador del grupo de página, es administrador del grupo y página Britolam Colombia, por supuesto, productor del canal de YouTube Noara. Últimamente su trabajo por las redes sociales tiene repercusión e impacto hacia diversos individuos que se acercan al monoteísmo Torah. Con ustedes les quiero presentar a nuestro estimado amigo Meir. Shalom. Saludos, mi estimado Rodrigo, también a Nehemías, muchas gracias por la invitación, a toda la gente, a Yocheved, a toda la gente de los estudiantes universales, a Rabino Boaz Fariñas, un saludo a cada uno de ustedes, no los puedo nombrar a todos, conozco a mucha gente de la que está aquí, otros por primera vez los estoy viendo, sé que está también el director de el grupo de la comunidad Breslev aquí en Colombia, mi estimado Daniel, es muy grato, créeme, es muy grato porque he estado en los distintos eventos que ustedes han hecho a lo largo del año pasado y en este tiempo, y cada vez vemos más participación. Yo creo que el trabajo que están haciendo ustedes y que estamos apoyando todos y contribuyendo todos, porque nos sentimos identificados y nos sentimos unidos y hemos roto toda barrera, no solamente nacional de territorios, sino también cultural, y estamos dejando de lado esa parte de ponernos la camiseta rabínica, entonces decir yo soy de la selección del rabino tal y el otro es de la selección del rabino tal, y como que vamos a entrar en un juego donde vamos a ver quién gana, quién tiene más conocimiento o quién tiene más seguidores. No, somos una comunidad latinoamericana y créeme que yo que he sido divergente todo el tiempo, yo me siento muy identificado con este mover que está teniendo en Latinoamérica, porque nuestra América Latina ha sido sufrida desde su conquista, colonización y desde su desarrollo social, no solamente en la antigüedad, sino hoy en día, donde el mismo latinoamericano corrompe su corazón y va en contra de todo principio de equidad. Entonces, oíamos ahora a la estimada Elieta Acuña hablando de esa falta de empoderamiento de la mujer y cómo ha sido también tan sufrida, cómo la mujer verdaderamente, al igual que en Israel, representa en América Latina ese estandarte de ser la cabeza de familia muchas veces, y ese matriarcado que de pronto valdría la pena que algún antropólogo algún día mirara por qué en América Latina tenemos ese mismo desarrollo social de matriarcado. De pronto es parte de nuestra herencia judaica, no sé, viene de pronto de esa tendencia. Es bien interesante porque en la parte indígena, a pesar de que la mujer es la fuente de vida y es muy respetada dentro de las comunidades indígenas, es el hombre siempre el que, como el que está en primer lugar y todo, pero cuando empezamos a mezclar la parte indígena con la parte colonizada y ese mestizaje tan enriquecedor que tiene nuestra cultura latinoamericana, vemos que se ha creado una sociedad que es sui generis, que nunca se ha visto de pronto en otras partes. Sucede algo curioso. Cuando tú vas a otra parte, a otro país, y te bajas del avión o del barco, de lo que sea, y tocas la tierra, y te sientes por un instante extraño, y después ves que el aire que estás respirando es el mismo que estabas respirando en tu tierra, y que la tierra que estás pisando es la misma tierra igual a la que estabas pisando allá. Y a pesar de que el paisaje es distinto,
tú ves que no hay mucha diferencia, el sol calienta, la brisa refresca, el agua moja y te das cuenta de que el planeta es uno solo, el que cambia es uno. No importa en qué lugar estés, no importa qué tan lejos vaya uno o qué gente tan distinta de pronto de color, que tienen los ojos rasgados, que tienen el pelo, no sé, la contextura física, la arquitectura. Hay cosas estéticas que cambian, pero el trasfondo sigue siendo el de un ser humano. Y cuando hablas con esa persona, a pesar de que tenga acento de otra nación, ves que es un ser humano con las mismas necesidades, los mismos sueños y los mismos anhelos que tienes tú y que tiene tu familia allá en tu tierra. Y eso es increíble, el darse cuenta entonces que toda nuestra Latinoamérica es una hermandad y que no vale la pena estar peleando territorialmente ni buscándonos diferencias por comida, por mandatarios, por colores políticos, por religiones, por tantas cosas, sino buscar la esencia del ser humano. Y en encuentros como estos, yo me siento entre hermanos. Yo me siento contento, me siento satisfecho de ver que a pesar del horario, de que muchos llegan cansados, tienen cosas que hacer en su casa y hemos apartado este tiempo, esta fecha tan especial, porque por primera vez en el Día de las Naciones nos damos cuenta que verdaderamente somos naciones, somos hermanos y nunca en ninguna otra parte, a pesar de haber estado en tantos simposios y en tantas conferencias de pronto evangélicas, cristianas, y siempre íbamos con la camiseta de determinada iglesia, determinado pastor, eh, pero nunca nos habíamos sentido tan hermanados, si vale esa palabra y la podemos nombrar, como se siente aquí en medio de estas comunidades no ágidas cuando hemos asimilado verdaderamente lo que es el concepto de ser no ágida, no la falacia de redes sociales y la falacia de pronto de lo que comentaba ahorita Yaco y Elías Acuña, de, de, de pensar que Noágida es otra cosa, una emulación judía o no sé, hay mucho Noágida que anda buscando la cábala y anda, antes de leer el camino del gentil justo, ya está leyendo el Zohar sin una guía rabínica y yo le pues, pregunto a esas personas, bueno, ¿y para qué lees el Zohar? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que verdaderamente estás persiguiendo? Y de ahí en el canal de pensamiento no ágida, hablando con los rabinos y hablando con gente de las distintas comunidades, me di cuenta que verdaderamente hace falta esa no unificación de pensamiento, porque yo creo que cuando nosotros empezamos a hablar de que tenemos que unificar el pensamiento, entonces tú tienes que pensar como pienso yo y las cosas van a estar bien, entonces estamos volviendo el noajismo como una religión. Yo creo que la diversidad de pensamientos es la que va a enriquecer el noajismo, pero una libertad con límites, que podamos establecer unos límites éticos, morales. Aquí se habla de una alajá no ágida, yo no la conozco, pero la podemos ir estableciendo de pronto a lo largo de este camino con la ayuda de los rabinos que verdaderamente saben qué es lo permitido, no es lo permitido. Y no sé, estamos haciendo lo que mejor podemos. Yo creo que América Latina ha sufrido transformaciones y ha sufrido mucho en falta de equidad social. Yo no hablo de la igualdad social, porque cuando estoy hablando de igualdad social quiere decir que si tengo un pastel, a cada uno le voy a dar el mismo trozo de pastel y de pronto estoy desconociendo que hay unas personas que van a necesitar el doble de ese pastel para poder lograr siquiera un nivel aceptable de vida. Mientras que hay otros que solamente con una rebanadita pequeñita van a poder seguir manteniendo su estatus de vida. Yo siempre hablo de equidad, darle a cada quien lo que en verdad necesita y
acorde a su necesidad y a su bienestar, con lo que se siente identificado. Y por eso es tan importante, y yo pedí que Nehemías, cuando planteó los temas para este conversatorio, hablara de el tema el no ágida teórico versus el no ágida práctico. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años que yo he estado al frente del grupo de niños forjadores de paz, es un trabajo de formación de liderazgo pedagógico, pertenece a una institución educativa, donde fueron los mismos niños los que a partir de los años 90 y algo, rayando ya casi para el año 2000, cuando Colombia estaba sufriendo el rigor de la guerra contra los subversivos y contra el narcotráfico, cuando nos dimos cuenta que verdaderamente estábamos en una guerra, pero que esa guerra había comenzado en los años 40, llevábamos 50 años de guerra y nadie se había dado cuenta que estábamos en una guerra. Pensaban que eso era algo de los campos, que era rural, que eso le afectaba al campesino y que no tenía nada que ver con las ciudades, a pesar de que nuestra economía estaba rota, estaba quebrada, y que los políticos, desafortunadamente, más rápido que cualquier otro círculo social, se dieron cuenta cuál era la simbiosis de ese conflicto. Qué traía de bueno y qué traía de malo, y se apoderaron de los poderes sociales, y con el visto bueno de los gobiernos espirituales, hablo de las iglesias y de tantas otras cosas, y la gente, de pronto algún pensador latinoamericano dijo que Latinoamérica sufría algo que se llamaba el aturdimiento social. Recibimos tantos golpes, tantos garrotazos, tantos bolillazos, tantas pedradas, tantos gases lacrimógenos. Sufrimos tantos encierros y tantas persecuciones que la gente y los líderes sociales empezaron a caer en el aturdimiento social. Entonces ya escuchábamos que sucedió una masacre, que violaron a un niño de 5 años, o como recientemente en Brasil, una niña de escasas semanas de vida fue violada y nada pasaba. O sea, estábamos aturdidos completamente. No importa que saliera la noticia de que tal gobernante se robó tantos millones de pesos, o que el otro gobernante municipal se robó la plata del hospital, y que la gente se está muriendo por falta de medicinas, y que de pronto hicieron una obra gigantesca que supuestamente iba a salvar la economía del país, y que al final de una investigación se dieron cuenta que por allí se despilfarraron los millones de pesos del heraldo público, y las sociedades cada vez más pobres, y el pobre más pobre, y la clase dirigente más rica. Entonces empezaron a llamar a la gente, a nuestros periodistas, a los que estaban investigando sobre eso, que eran comunistas y que eran izquierdosos, y entonces se polarizaron nuestras corrientes políticas y nuestras sociedades. En una sociedad que ya se estaba empezando a dividir por nichos culturales y estéticos, entonces le sumamos el factor político y el factor religioso, que realmente nunca había sido como tan importante. No era muy importante si usted era católico o era evangélico, incluso si el joven por allá vestido de negro y le gustaba ir a los conciertos de rock era satánico. Entonces como que todos podíamos convivir, y cada uno cogía su parte del pastel. Pero ahora con el noajismo, que está empezando a incursionar en América Latina, y empezamos a hablar de unidad, y empezamos a hablar de unos valores judaicos que están llegando, porque los judíos siempre han vivido en nuestra sociedad. En Colombia hay más o menos unos 6,000 judíos, y ellos siempre han estado en su sinagoga, y como que a nadie le ha importado si se reúnen en Shabbat, si no se reúnen. Nadie sabe exactamente qué es el judaísmo. Pero ahora que está empezando a salir la Torá de esa sinagoga y se está empezando a difundir por redes sociales, y los latinos estamos empezando a asimilar esos conceptos de Torá. Y digo asimilar porque la enseñanza es eso.
La enseñanza no es traer la Torá, meterla en una licuadora, ponernos un embudo en nuestro cerebro y diluya y véngalo lleno a usted de Torá. Eso es no ágida teórico, llenarse de conocimiento. Realmente nosotros en educación hablamos de aprendizajes. ¿Qué es lo que nos están enseñando? ¿Cómo lo veo yo y cómo lo asimilo y cómo lo interpreto y cómo lo pongo en práctica? Realmente esa es la revolución educativa, entre comillas, porque si está Solia por aquí y me está viendo y está escuchando hablar de revolución educativa, nos vamos a dar cuenta que realmente estamos en pañales. Y es parte de esa corrupción, porque el corrupto, el régimen, si lo podemos llamar de esa manera, sin ponerle un color ni una connotación de determinado partido, pero el régimen sabe que cuando nosotros comenzamos a educar a nuestros niños, estamos preparando la verdadera transformación de nuestra sociedad. Si nosotros como familia no nos dedicamos a educar con valores éticos y morales a nuestros hijos, si ellos ven que nosotros hablamos mal del gobierno, pero que cuando en la casa tenemos la oportunidad de robar, de hacer el fraude, de robar energía, robar el agua, de hacerle mal de pronto a algún vecino, de hablar mal de un vecino, de un familiar, realmente nuestros hijos van a seguir en el continuismo de lo que hemos estado y van a seguir habiendo, como decía la canción, esas casas de cartón, las casas de hojalata, los suburbios de pobreza, viviendo en medio de la basura y en medio del olvido estatal. ¿Y qué hemos creado en América Latina? Una bomba de tiempo social, cultural, y que de pronto se desborda, y yo no quiero hablar aquí de política ni de temáticas sociales, pero yo creo que algo que nosotros hicimos hace algunos años con los niños forjadores de paz es algo que se está replicando en un modelo macro en América Latina. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos el grupo de niños forjadores de paz. Ellos surgieron a raíz del conflicto armado en Colombia. Dijeron, listo, el conflicto es allá, en los campos. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Y haciendo foros como estos y discusiones con los niños en las aulas de clase, nos pudimos dar cuenta que había un interés en ellos realmente en hacer algo, en formar parte de algo. Y se les dijo, bueno, ¿qué piensan hacer ustedes? Entonces se quedaron boquiabiertos porque siempre habían esperado que la solución viniera de otro, como el estilo de Disney, ¿no? Que llegara el príncipe azul en su caballito blanco y dijera, vamos a hacer esto, o llegara el Robin Hood, o el héroe, el transformador, el salvador, el que va a hacer las cosas y yo sencillamente lo voy a seguir. Y no se trataba de eso, se trataba de cuestionarlos a ellos y decirles, bueno, tú tienes brazos, piernas, cabeza, piensas, estás en una escuela, ¿qué piensas hacer? ¿Qué harías? No, ¿qué harías? ¿Qué vas a hacer? Les empezamos a enseñar prácticas de participación ciudadana, de veeduría ciudadana, y les empezamos a hablar de empoderamiento, que era una palabra nueva para ellos, y ellos gestaron que se formara el grupo de niños forjadores de paz. Y empezaron a hacer actividades, no marchas, ni retenes en las carreteras, ni a tirar piedra y a destruir todo lo que hubiera al paso, ni nada de eso. No éramos contestatarios. Siempre les enseñamos que la transformación no se hacía de manera contestataria ni con violencia, sino con ideas, con pensamientos, escribiendo, plasmando sus ideales y sobre todo canalizando todas esas necesidades y todo lo que estaban sintiendo en sus corazones, lo canalizaran proactivamente en hechos de paz, transformando esa rabia que muchos de nuestros jóvenes tenían y de pronto producto de la adolescencia y del resentimiento social, pero que lo canalizaran en hechos de paz y empezaron a salir ideas maravillosas que hemos llevado a cabo a lo largo de 25 años de trabajo en nuestro país, educando
porque no van a ver en redes sociales nunca que los niños forjadores de paz estuvieron en determinada manifestación. De pronto sí hemos estado llevando ayudas humanitarias cuando así lo ha requerido, de pronto algún terremoto, una inundación, un derrumbe, han habido muchas situaciones de pronto de comunidades indígenas que se están con los niños desnutridos, hemos llevado vacunas, hemos ayudado a construir escuelas, hemos hecho muchas obras sociales, pero al margen de eso es educar a nuestros niños de los colegios para que empiecen a tener un cambio desde el colegio y sus padres se vean comprometidos en ese cambio, porque les decimos que es una relación de tres, no es el maestro con el niño, sino que hay que involucrar al padre de familia. No es la teoría. Y ahora que yo he entrado al tema noédico hace unos 3, 4 años para acá, me he dado cuenta que mucho de lo que les veníamos enseñando desde hace tantos años, desde hace 10 años atrás, eran valores noédicos. Yo no sabía, primera vez en la vida que escuchaba la palabra noédico, noágida, no sabía qué era eso, pero eran los valores. Y hoy en día se les enseña a estos niños a que no sean de un color religioso ni de un color político, sino que sean ética y moralmente correctos. Yo les hablo de Torah abiertamente, les digo, yo Mauricio Gómez Meir Shalom, es estudiante de Torah. Estudio con el rabino X, con el rabino Y, y mis valores son estos. Pero no les digo a ellos, sigan mi pensamiento. Respeto su pensamiento, si usted es católico, si usted es cristiano, pero sea ética y moralmente correcto, sea proactivo socialmente, sirva para algo, ayude en su casa, ayude a su mamá, ayude a su papá, porque el principio del noajismo y es el principio del judaísmo, nos tiene que llevar al arrepentimiento. El arrepentimiento individual es el que verdaderamente nos va a transformar como seres, el que nos va a conectar con Dios. El valor del noágida no está en haber heredado una serie de rituales y una serie de comportamientos en una sinagoga o que de pronto hagamos ritos en la casa. No, el valor del noágida está en darse cuenta que llevaba una vida equivocada y ha empezado a transformar y ha empezado a retornar. Y ese es el verdadero valor grande que tenemos delante de nuestro Creador. La capacidad, lo que algunos de pronto llaman la resiliencia y lo pueden llamar de mil formas. Yo lo llamo teshuvá, yo lo llamo retorno, yo lo llamo aceptarme como una persona que estaba equivocada en un sendero, en un camino y empiezo a transformar. Y quiero citar entonces un episodio que es del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, que muchos hemos leído y sabemos de él, un día se detuvo en el umbral de una casa de estudio, en una yeshiva, y lo invitaron a entrar. Todos se sentían honrados de que el Baal Shem Tov llegara a esa yeshiva, y él se paró en el umbral y dijo, no, yo no entro. Y todo el mundo, ¿cómo así? Uy, el Baal, ¿cómo así que no entra? Y dijo, no puedo entrar porque esta casa está llena de enseñanzas y de preces desde el suelo hasta el techo y de pared a pared. Y todo el mundo se quedó, ¿eso es bueno o eso es malo? Se quedaron como con esa duda, dando vueltas, y el Baal, viendo que la gente no entendía lo que él les había dicho, les dice, ¿cómo puede haber lugar para mí en esta casa? Si las palabras, lo voy a leer textualmente, si las palabras salidas de los labios de aquellos cuya enseñanza y oración no brota de un corazón inclinado hacia el cielo, no pueden elevarse, sino que llenan la casa de pared a pared y desde el suelo hasta el techo. Lo repito, las palabras salidas de los labios de aquellos cuya enseñanza y oración no brota de un corazón inclinado hacia el cielo, no pueden elevarse, sino que llenan la casa de pared a pared y desde el suelo hasta el techo. Esa es la síntesis de este mensaje.
Ese es el mensaje como tal, de pasar de lo teórico a lo práctico. ¿De qué me sirve a mí leerme libros y libros y libros y escuchar al rabino y asistir a la clase si nada de eso lo estoy poniendo en práctica? Si nada de eso se refleja en mi cambio de comportamiento, en mi teshuvá personal, en mi trato con mis hijos, con mi esposa, con mi jefe, con mis empleados. Puras palabras de Torah, obviamente, pero que solamente están llenando de pared a pared y del suelo al techo. Por eso el Baal dijo, no hay espacio para mí. El Sadik sabía que en esa casa había mucha teoría y muy poca práctica. Y es lo que de pronto nos puede estar sucediendo porque venimos de una serie de prácticas espirituales heredadas del evangelismo y del catolicismo, donde muchas veces llevábamos la Biblia, llevábamos la Biblia debajo del brazo como si fuera un desodorante. Y en todo un culto ni siquiera abrían la página que estaban leyendo, y eso que hoy en día con ayudas te ponen unas pantallas y ponen el verso y todo, y la gente salta y brinca y aplaude y volea pandereta todo durante 2 horas, pero salen iguales o peores. Muchos salen y se van a la casa del brujo a mirar dónde está su suerte, cuál boleto de lotería puedo jugar, la persona que ha estado cuidando la puerta del templo, si se le puede llamar templo, sale a verse con la amante a escondidas de su esposa. El otro está haciendo prácticas de pornografía. El otro está en su trabajo robándose la plata de la empresa. Y entonces esas son prácticas heredadas de una espiritualidad falsa y tergiversada. Y al nosotros entrar al noajismo sin hacer una teshuvá verdadera, queremos asimilar todas esas prácticas que traíamos porque están en nuestra zona de confort, y como nos hacían sentir bien, pensamos que en el noajismo también nos van a hacer sentir bien, porque ahora soy noágida y entonces esto está de moda, y no. El noágida teórico, y no estoy en contra del noágida teórico, lo que pasa es que hago el cuestionamiento de qué teoría me va a hablar ese noágida. Yo prefiero más bien que la enseñanza me llegue de alguien que sepa verdaderamente Torah, que la haya vivido, que la sepa enseñar y que sepa adaptarla para que yo tenga ese aprendizaje y lo pueda poner en práctica en mi vida. Porque si me va a dar clases de alajá y alajá y alajá y yo no entiendo nada de lo que me está diciendo, y puedo tener mi biblioteca llena de libros judíos, hebraicos y X y Y, comentarios y estudios filosóficos y una cantidad de cosas, pero mi vida, hasta en el acto más sencillo, va a ser igual que cuando yo iba a esos templos de idolatría, o peor, porque entonces me siento como liberado y ya no tengo que dar diezmo, ya no tengo que sostener al pastor y a su familia, yo tengo plena libertad de hacer cosas. No, el noajismo no es para eso. Es más, el noajismo debería de hacer algo como lo que hicimos nosotros con los forjadores de paz, y retomo el tema de los forjadores de paz. Durante muchos años se nos involucró como un grupo de ultraderecha en nuestro país. Nos decían que estábamos inculcando a nuestros niños en una educación con principios de ultraderecha, y les estábamos enseñando a estos niños a ser militantes. Discúlpenme, voy a apagar aquí esto, ¿ok? Y entonces nos dimos cuenta que el concepto de violencia lo estábamos tomando mal. Nosotros mismos habíamos caído en el error de hacer un señalamiento de que la violencia era únicamente la bala que salía del fusil y el garrotazo que salía del policía. Y resulta que violencia era los contenidos de televisión que le estábamos dejando ver a nuestros niños.
Violencia era el papá que desatendía a sus hijos y no estaba presente cuando los niños lo necesitaban. Violencia era permitirles a nuestros hijos que se alimentaran mal. Violencia era que el papá se sintiera mal porque no tenía con qué llevar comida a su casa. Violencia era ver familias destruidas por la cantidad de deudas que habían adquirido y que realmente estaba destruyendo hogares y estaba resquebrajando la sociedad, no solamente en Colombia, sino en muchos países de América Latina. Violencia era ver los niños embarrados, andando descalzos por las calles ante la mirada fría y tranquila de la sociedad. Violencia era muchas otras cosas. Violencia era permitir que nuestros hijos se empezaran a suicidar desde los 4 años de edad y que ningún organismo del Estado hubiera siquiera tenido cifras en América Latina de la gran cantidad de niños frustrados, abandonados, entristecidos, que se sentían culpables ellos mismos de su vida, de lo que les estaba tocando vivir y preferían suicidarse. Y tantas otras historias de niñas violadas y de secuestros y de muchos tipos de violencia que no tenían nada que ver con la bala del fusil y con el garrote del policía. Había violencia cuando los niños querían estudiar y no podían y tenían que prostituirse en las calles. Y entonces dijimos, tenemos que diversificar los frentes de acción de los niños forjadores de paz. Hay violencia cuando la empresa contamina el río. Hay violencia cuando el Estado no hace nada por la calidad del aire. Hay violencia por aquí, hay violencia por allá. Y entonces encontramos que podríamos trabajar 5 ejes transversales de educación, donde les enseñáramos a los niños a tener cuidado con las modas peligrosas, con el consumo de drogas, a enseñarlos a tener cuidado del medio ambiente, porque hasta ahora lo único que sabíamos de medio ambiente era que sacarlos a sembrar árboles. Y resulta que por cada árbol o por cada hectárea de árboles que usted siembra, la misma hectárea contaminada en el mar hace mucho más daño al planeta que esa capa de montaña que está erosionada. Lo que pasa es que la capa de montaña muchas veces está cerca de su casa, mientras que el mar está por allá. Entonces les hicimos dar cuenta a los niños que no importa dónde esté el daño que le estemos causando al planeta, sino que todos somos responsables, pero que había que tener una mentalidad de pensar localmente para que nuestras acciones fueran globales. O sea, había una mentalidad de que tenemos que cuidar el planeta, que la debe tener todo el planeta, todo el mundo, pero que nuestras acciones no se desborden como un poeta enamorado, sino que las podamos llevar a la práctica, así sea pequeña, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Y empezamos a hacer cosas pequeñas, lo que se llaman victorias pequeñas. Pavimentamos este tramo de calle de 100 metros. ¡Bravo! Ya van 100 metros pavimentados. Y ahora yo veo a los noágidas entonces también en una dualidad entre lo que es lo espiritual y lo que es lo social. ¿A qué nos queremos parecer? ¿A un judío? Queremos rezar, porque de hecho los judíos, si han visto estudios sobre judaísmo, muchos de ellos no saben la parte normativa del judaísmo. Saben de judaísmo porque ha sido tradición en sus familias. Y de pronto sí, hacen Shabbat y tienen la vestimenta y hacen algunas cosas, otras son medio adaptadas, tienen un shidur y adaptan como adaptamos todos los seres humanos. Pero la normatividad judía, pregúntale a un judío si de verdad la sabe. De pronto de Jerusalén, pero vaya a Tel Aviv, a otra ciudad, a ver si ese judío es igual, o un judío colombiano, un judío de otra nación, tiene de pronto la misma concepción. Usted los puede ver, que el judío norteamericano es muy distinto al judío de Israel. Lo hablábamos con nuestro maestro Menashe, cuando yo le dije, pero es que nosotros, yo siento que nos están pidiendo a nosotros como comunidad noágida que seamos, que tengamos unidad. Y ni siquiera el judaísmo tiene unidad. Está plagado de divisiones.
y de conceptos, y eso es lo que lo hace rico al judaísmo. Entonces, ¿por qué nosotros como noágidas también no podemos crear una identidad multicultural que sea enriquecida con nuestros saberes ancestrales, con nuestra vida práctica, con nuestra ideología social, pero que esté bien encaminada con valores noédicos, sin que necesariamente tengamos que decirles, mire, es que estos son valores noédicos? Yo estoy seguro que si aquí hubiera un niño forjador de paz y usted le pregunta qué es un noágida, él no te va a saber decir, pero sí te sabe decir cuáles son los valores de vida y sabe los 7 preceptos de Noé sin que yo se los haya enseñado como tal, diciéndole, mire, es que este es el libro del rabino tal y que aquí están los 13 y Maimónides y nada de eso. Se les enseñó a llevar una vida práctica como latinoamericano que es, como colombiano que es, pero con principios éticos y morales que yo sé que están en la Torá y que los enseña la Torá, pero que se los transmití oralmente y a través de talleres y de prácticas sin que el niño supiera que eran valores noédicos. Solamente Dios sabe que si más adelante estas comunidades noágidas van a crecer, ese niño va a decir, yo me acuerdo hace muchos años que el profesor Mauricio nos enseñaba acerca de estas cosas, pero nunca nos dijo que eso era noajismo. Y estoy seguro que esos niños son ejemplares en su casa y que esos niños saben la diferencia, de pronto no de la idolatría, porque ellos son muy pequeños para captar toda la dimensión, pero sí saben que hay algo, porque yo sí les he hablado acerca de la diferencia de culto que tengo yo con la diferencia de cultos que tienen ellos, siempre respetando su punto de vista. Hasta ahora ninguna mamá y ningún papá ha ido al colegio a hacerme reclamo, a decir de que yo estoy convirtiendo a su hijo, que le estoy insultando su fe, ni nada de eso. Al contrario, hay palabras de elogio por esa pedagogía de liderazgo que se está llevando a cabo en estas instituciones y que nosotros hemos exportado a través de distintas conferencias con otros colegios y en simposios, y todo el mundo pregunta, ¿qué es eso de los forjadores de paz? Y hoy en día, con Claudia Castillo, que está aquí también, estamos adaptando ese modelo pedagógico a algo que se llama los constructores del arca en Colombia. Y ojalá que haya constructores del arca por toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y que nosotros seamos también exportadores de una ideología, de valores, de principios éticos y morales noédicos, y que el día de mañana podamos decirle a la gente, mire, es que estos son los principios noágidas, sin que tengamos que ocultarlo o hablarlo abiertamente en conversatorios y en foros. Espero que llegue pronto ese día con la labor que estamos haciendo nosotros aquí. Me preguntan acá, ¿qué es un ser humano? Ayuda a los demás desinteresados. Yo creo que un ser humano se da cuenta que es un ser humano cuando reconoce a Dios en el prójimo. Y allí se da cuenta que si Dios está en su prójimo, entonces, ¿quién soy yo verdaderamente delante de Dios? ¿Cuál es mi importancia? Y está en el libro de el Camino del Gentil Justo, cuando dice que nosotros como noágidas tenemos que darnos cuenta de que esto no es una religión, sino que es un linaje. Y es un linaje que nos conecta con Dios. Y que no es que el judío esté por encima del noágida, como muchas veces he escuchado. Es que mis hermanos mayores, pero esas son palabras mesiánicas. Mis hermanos mayores judíos. Y entonces estamos hablando mal de nuestro linaje noédico. Si verdaderamente comprendemos la dimensión de lo que es ser noágida. Yo no estoy en contra del noágida teórico, es necesario. Los ideólogos en todo movimiento son necesarios. Hay gente que nació para pensar, como dice la canción. Hay gente que piensa muy bien y lo expresa bien y lo enseña bien. Lo que pasa es que todos no nacimos para enseñar. Hay unos que nacieron para hacer, otros nacimos para otras cosas.
Todos tenemos un rango y algo que hacer dentro de toda esta campaña noágida en Latinoamérica. Estoy hablando porque es lo que nos compete, pero es a nivel mundial. La Torá es universal y tiene que llegar a todas las partes del mundo. A nosotros nos encargaron hacerlo aquí, desde nuestras comunidades, desde nuestro barrio, desde nuestra cuadra, en nuestra calle, desde nuestro trabajo, en nuestra familia. Entonces es el mismo principio que estoy aplicando, que estamos aplicando en los forjadores de paz. Piensa global, pero actúa local. Aprende de la Torá universal, aprende del noajismo universal, pero aplícalo en tu localidad y aplícalo bien. Y no te va a alcanzar el tiempo para hacerlo. No te va a alcanzar el tiempo para hacer ollas de frijoles para llevarle a la gente que está hambrienta en las calles. No te va a alcanzar el tiempo para reunir ropa, para llevarle a los sitios donde verdaderamente la gente no tiene una prenda que ponerse. O de pronto para hacer una campaña, para ir a reparar esas casas de cartón que con el invierno lo han perdido todo y las goteras se los están llevando. O para recoger mercados, para repartir en medio de tanta necesidad que hay. ¿Dónde está nuestra acción social? Hoy en día los poderes no es como antiguamente que el poder religioso estaba de la mano con el poder y entonces hablábamos de pronto de reyes y sacerdotes y unos son sacerdotes y los otros son reyes. Hoy en día nuestra sociedad es tan diversa y tan compleja que es muy difícil diferenciar ese lineamiento de los poderes, hasta dónde llega lo espiritual y hasta dónde llega el mandato, el régimen. Tenemos que unificarlo como uno solo, pero no como reyes y sacerdotes concentrados en un punto de poder, sino diversificado en miles de células que somos cada uno de nosotros, donde cada uno se sienta que tiene una responsabilidad espiritual delante de Dios y una responsabilidad social de legislación, de hacer cosas, de participación social, de hacer por el beneficio de los demás. Solamente cuando logramos ese equilibrio entre nuestra espiritualidad y nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar, verdaderamente estamos hablando de que hemos adquirido valores noédicos, que estamos haciendo lo correcto. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿y entonces es que ustedes son comunistas o revolucionarios o qué? No, nuestra estrella no es una estrella comunista. Y no es una estrella de David tampoco. Sí guardamos respeto por el pueblo judío y verdaderamente aprendemos mucho del pueblo judío porque tenemos mucho que aprender. Pero nuestra identidad está oculta en nuestro interior, en nuestras tradiciones, en lo que Dios permitió en América Latina a lo largo de todos estos años de revoluciones y de transformaciones para que llegáramos al punto en el que estamos hoy en día. No quiere decir que vamos a traer a Israel como sociedad para adaptarla a nuestro mestizaje, sino que vamos a adaptar nuestro mestizaje con principios judíos, judaicos, que están escritos en la Torá y que pertenecen a las naciones. Yo creo que esa es la diferencia. Y eso es lo que cada maestro, cada rabino que está enseñando a las comunidades noádicas y cada líder que se está formando en estas comunidades debería de tener en cuenta. Cuestiona sus objetivos. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estoy enseñando esto? ¿A quiénes se lo estoy enseñando? ¿Qué espero yo cuando enseño esto? ¿Que sepan más? ¿O que verdaderamente hagan algo con este tipo de enseñanzas? Porque un saber es igual a otro saber. El que sabe matemática, el que sabe filosofía, el que sabe halajá judía, el que sabe, etcétera, etcétera. Son saberes. Pero la fundadora de nuestra fundación, en algún momento de bastante lucidez, emitió una frase que hoy en día es rema en nosotros y dice: la educación nos acerca a Dios.
Y yo creo que eso es lo que quiero dejar hoy en claro aquí, desde mi punto de vista como educador y desde la perspectiva que he analizado en Pensamiento No Ágida, es que debemos educarnos, sí, pero no en la teoría, sino llevado a la práctica. Y este tipo de talleres y lo que están haciendo aquí los estudiantes universales es verdaderamente loable y quiero felicitarlos y presentarles mis respetos por ese trabajo tan arduo que es la enseñanza y la enseñanza con miras a tener frutos y los estamos viendo aquí en ese tipo de foros cuando como comencé a decirles cada día somos más y esa unidad nos va a fortalecer y si logramos delimitar de que esto no se convierta en una religión ni en un movimiento revolucionario de política ni de transformaciones sociales de izquierda ni de derecha ni de ningún tipo de estas cosas, sino en algo completamente nuevo donde la gente se siente identificada y se sienta bien haciendo el bien, entonces creo que nos vamos a dar por bien servidos. Semillas, pero el día de mañana vamos a ver árboles, como lo decía Jacob. Quiero dejarles esa inquietud y esa invitación tanto a los líderes, a los maestros, a los rabinos, como a las personas que están allí y nunca han atrevido a decir voy a hacer esto, pero sienten en su corazón que tienen que hacer algo. Hay que hacerlo. Ya para terminarle, alguna vez en una ceremonia de imposición de insignias a nuestros forjadores, les pedí perdón. Les dije, miren, mi generación y yo como representante de mi generación les pido perdón porque no pude hacer más. Hice hasta donde pude, bien o mal, por entregarles un país donde ustedes tuvieran todas las oportunidades de estudiar, de trabajar, de educar su familia, de conseguir una vivienda propia, de vivir dignamente. Y siento que no hice lo suficiente. Pero mientras tenga fuerzas y alientos, creo que seguiré hablando y enseñando acerca de lo mismo. Pero quiero dejarles, estimados niños, les dije así, eran niños de 8 a 12 años. A ustedes les toca la responsabilidad de mejorar este país, porque a ustedes a los que les va a tocar vivirlo y de ustedes depende si lo van a hacer peor o van a tratar de corregirlo para que la generación que venga no nos culpe a nosotros, sino que los va a estar culpando a ustedes. Y vamos a pasar de generación en generación empobreciendo más nuestra tierra y llenándonos de dolor y de madres viudas, solteras y de hijos traumatizados y de historias tristes que contar. Y estos niños hoy en día, créanme que han cambiado su perspectiva, cuestionan, preguntan, hablan. Son líderes sociales hoy en día, muchos en sus empresas y en sus trabajos. Y espero que muchos de los no ágidas que están aquí, antes de ir a decirle a otro, es que yo soy no ágida, no, que te identifiquen por tus actos y que la gente te pregunte, ¿qué has hecho con tu fundación social? ¿Por qué saliste a la calle a repartir? Sin necesidad de decirle que eres no ágida. Puedes decirle porque la Torá me lo enseñó, o porque mi rabino me lo enseñó, porque mi maestro me lo enseñó. Y que sean ellos los que te pregunten más adelante, en realidad, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué haces? ¿De dónde sacas esa enseñanza, esos principios de vida? Pero no porque te pusiste la camiseta de el rap tal y la estrellita y los peyotes, y kipá y todo eso y andas por ahí disfrazado de miles de cosas pero en el fondo estás buscando quién te enseña a soar, cábala, para ir a buscar una lotería y volverte rico y tener superpoderes y yo no sé qué tantas otras cosas enseñan por ahí en redes sociales que hace la cábala. La cábala es otra cosa, la Torá es otra cosa, el judaísmo es otra cosa y lo que aprendemos como noágidas debe de ser otra cosa. Debemos sentirnos bien como noágidas para pasarlo a nuestras familias, a nuestras generaciones, que nuestros nietos el día de mañana hablen palabras de Torah. Eso me lo enseñó el maestro Menashe, que podamos decir cuándo verdaderamente he hecho bien mi labor, el día que mi nieto o mi nieta hable palabras de Torah. Y ese día me voy a sentir orgulloso, porque sé que he hecho las cosas bien. Feliz noche para todos.
Chao a todos, que estén muy bien. Bendiciones, bendiciones para todos allá en sus casas, en sus familias. Nehemías, a Rodrigo Miranda, a Jogebed, Claudia Castillo, a todos, todos los que están allí. Un abrazo grande desde Colombia. Créanme que me siento muy honrado de poder compartir con ustedes en este tipo de eventos.